Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Un gusto tenerlos una vez más en este capítulo número 4 de tu podcast. Hoy contamos con invitado súper especial a nuestro docente campeón Antonio Calderón, que nos acompaña del Liceo San Juan Pangola. Antonio, un placer tenerte por acá. Saludos, Michael, y a todos. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy para servirles en todo lo que sea posible. Antonio, estamos muy contentos de poder conversar un poco. Básicamente, lo que estábamos conversando previo a la grabación, pues hablábamos sobre el compromiso del capítulo anterior, pero con tu experiencia, que por cierto, ¿cuántos años tienes de trabajar en el Liceo Rural? 7 años, Michael. 7 años ya en el Liceo Rural. Anteriormente ya trabajabas en un liceo académico, ¿correcto? Sí, estuve en el Liceo La Virgen y técnico Imbu Las Cañas, en Alajuela. Has visto entonces esos dos contrastes, ¿verdad? Entre el Liceo Rural y un liceo académico, ¿verdad? A nivel de ciudad. Sí, hay diferencias muy bien marcadas en cuanto a los contextos socioeconómicos y también tecnológicos. Muy bien, y eso vamos a hablar un poquito más adelante, Antonio. Y es que me gustaría preguntarte, ya con tu experiencia amplia en la parte educativa, ¿cómo crees que los estudiantes reflejan ese compromiso a nivel de participación en el aula? ¿Qué es lo que ve un docente en el aula cuando ve a un estudiante comprometido? Se ha logrado observar ese compromiso a través de la calidad de los trabajos. Cuando se hacen trabajos de investigación, los estudiantes siempre se les hace ambientes innovadores para que desarrollen la habilidad para discernir información. En una sociedad como la que vivimos actualmente, ellos están recibiendo información de diferentes cosas y eso hay que aprovecharlo o encaminarlo en la parte educativa según el tema que se esté tratando. Entonces ahí se ve el compromiso cuando el estudiante expresa de forma natural información que él mismo interpreta y también de la calidad de las fuentes de información que ellos van a investigar. También el compromiso del estudiante se ve en los tiempos de entrega, en la actitud, el comportamiento dentro del aula, cómo se relacionan dentro del aula y en los pasillos también, ¿verdad? La forma como se socializan los resultados es también importante para observar ese compromiso. Y también seguir apoyándolos. Es importante un diálogo continuo entre mi persona y los estudiantes para invitarlos a continuar con esa actitud, ¿verdad? Que no abandonen ese compromiso de entregar los trabajos, tareas, investigaciones, ensayos u otra actividad que se le haya programado. Y es que, Antonio, en tu amplia experiencia y viendo un poquito más acá lo que has vivido en el liceo, vemos que los estudiantes se caracterizan por alguna cosa, por alguna razón, ¿verdad? Algunos son un poco más tímidos, a otros pues les gusta participar un poco más, se envuelven un poco más. Y la participación es muy diferente de uno a otro. ¿Qué estrategias has logrado utilizar para ayudar a ese compromiso? En cuanto a la metodología que yo implemento, siempre, los que somos de ciencias naturales usamos la metodología indagatoria y también el conectivismo. Esta última trata sobre desarrollar en el estudiante esas habilidades para que pueda diferenciar de la información importante de la que no es. El ritmo de actualización de la información, y lo vamos observando, es muy rápida. Una investigación que se hizo hace unos años de un X tema en biología ya pudo haber sido actualizado. Entonces el estudiante, las estrategias que hacemos con ellos es que busquen información fidedigna, confiable, que tengan esa habilidad de discernir la información. Antonio, y hablando un poquito de esas estrategias, teníamos una experiencia por ahí, ¿verdad? De dos chicas en cuanto a la parte investigativa. Cómo el compromiso, ¿verdad? No solamente con su aprendizaje, sino con el centro educativo, con la sociedad, con sus compañeros, las llevó a
algo más, a ir un poco más allá. ¿Te gustaría compartirnos? Claro, Michael. Es importante que el estudiante le guste el tema que está investigando. Yo como un tutor que media en la parte investigativa, uno los motiva, les facilita ciertas herramientas, pero es el estudiante el que le gusta el tema. Eso fue lo que ocurrió con esa experiencia con esas muchachas. Me acuerdo que el tema era sobre los biodigestores. De hecho, Michael y yo tuvimos una oportunidad de hacer una gira también con la profesora de español del Liceo Rural San Juan Pangola a la Universidad La Earth en Guápiles. Y fue un éxito. ¿Cómo? ¿Por qué un éxito? Ese compromiso que se observa en las estudiantes motiva, irradia a los demás estudiantes del colegio. Entonces se vuelven ejemplo para que los demás muchachos de otros niveles, fundamentalmente los de séptimo, ¿verdad? Que observen que es posible hacer las cosas si uno se las compromete. Buscar un tema que les es agradable, un tema que ellos mismos lo conocen, porque ahí en Pangola también hay un biodigestor y ellos viven con esa realidad, ¿verdad? Una zona agrícola, ganadera, entonces apoyarlos a ellos para que sigan adelante. Entonces, claro, las dos muchachas fueron un ejemplo a seguir por muchos. Que, bueno, hasta el día de hoy, muchos estudiantes del liceo buscan, ¿verdad? A veces una respuesta con ellas. No, y eso es importante, Antonio, porque entonces vemos que el compromiso a nivel de un estudiante genera grandes resultados. Y estos resultados no solamente se ven de manera escrita o a manera de un trabajo, sino se marca las vidas de un estudiante. ¿Sabes si ellos han continuado estudiando, si tienen proyectado algo? Sí, tengo conocimiento de que las muchachas continúan su vida universitaria. Creo que una también es madre. Y bueno, hasta ahí tengo conocimiento. Lo que sí puedo compartirles es que esa experiencia que ellas dejaron en el colegio lo siguen los demás. Entonces, hay que aprovechar esos espacios y invitar a los muchachos a que busquen un tema de su realidad y seguir adelante. Y es que ese tipo de personas con esta motivación, ¿verdad? Con este compromiso con su aprendizaje, como tú lo dices, han logrado marcar no solamente sus vidas, sino que han trasladado ese compromiso a otros compañeros, a otros estudiantes. ¿Cómo crees que sería un aula o un centro educativo a nivel del liceo? ¿Cuál sería esa visión a nivel de compromiso? Sí, es importante conocer primero la realidad de cada estudiante. Para mí el diagnóstico, una evaluación diagnóstica es fundamental para conocer qué opina el estudiante sobre un tema, ¿verdad? Como vuelvo a mencionar, en el caso mío de ciencias, se hace ciencia todos los días, de diferente forma. No tiene que ser una ciencia muy a lo nivel universitario, de algunas situaciones, ¿verdad? O que es una ciencia exclusiva para unas ciertas personas. La ciencia la hacemos todos, ¿verdad? De la parte, como digo, desde que usted cocina o alguna situación de digestión, ¿verdad? Nosotros mismos como seres humanos. Entonces, cuando nosotros conocemos la realidad de los estudiantes, uno puede establecer un diálogo, ¿verdad? Para que el estudiante también nos cuente, que traiga el aula actividades también. Alguna experiencia previa que ellos han tenido, ¿qué te digo? En la casa o en la sociedad, en algún otro lugar. Y traen esa chispa, traen una idea. Entonces nosotros tenemos que integrarla a nuestro planeamiento didáctico y desarrollarla. Entonces, para mí el éxito, el compromiso como grupo es traer al aula, que los estudiantes traigan al aula también actividades de su interés. Y es que, Antonio, retomando un poco años atrás, cuando el proyecto visitaba al liceo, veíamos estudiantes que caminaban hasta 40 minutos para llegar al liceo.
esté lloviendo, esté haciendo sol, ¿verdad? Que podemos llegar a temperaturas 38, 40 grados, ¿verdad? Sensación térmica, ni digamos, ¿verdad? Ni la humedad. ¿Qué compromiso tienen esos estudiantes, ¿verdad? Para llegar al centro educativo, a diferencia, ¿verdad? De las facilidades que tienen. Y ahí es donde vamos a hablar un poco de la desigualdad que hay entre un centro educativo en una zona urbana a uno rural. Claro, hay estudiantes que tienen que, inclusive, se levantan, bueno, nos han comentado muchachos que desde las 4 de la mañana ya están rumbo, bueno, despertando para salir al colegio. Para ir al colegio. Hacen quehaceres en el hogar. Entonces, el colegio, el aula, tiene que convertirse en un lugar agradable para ellos. Hay que facilitarles un ambiente innovador, ¿verdad? Que utilice metodologías activas, que el estudiante proponga también, como te mencioné anteriormente. Nosotros como docentes tenemos que escuchar al estudiante y facilitarle e implementar, ¿verdad? Actividades. Y sí, el aula tiene que acoger todas esas realidades de esos muchachos. Y es que hablando de esas actividades activas o innovadoras, cuando tú implementas alguna actividad donde utilizamos las TICs o las tecnologías de información y comunicación, ¿cuál es la diferencia entre el comportamiento del estudiante en cuanto a su participación a cuando hacemos algo meramente de pizarra y folleto? Hay una diferencia. El estudiante vive con la tecnología, no solamente en el aula, sino que es una realidad. Tienen sus televisores. Podríamos decir que en forma general, cada familia en Costa Rica tiene un televisor. Los estudiantes tienen sus celulares, ¿verdad? Un padre o madre se lo facilita u otra persona. Y ya son una generación que vive con la tecnología. Entonces, claro, es muy, muy, muy diferente hacer una lección de dictado, por ejemplo, ¿verdad? Dictar una situación ahí, a que ellos investiguen o usar una herramienta tecnológica, ya sea en línea o no. En el caso del colegio, la Omar Dengo tiene ahí un REMA, que es una red interna, un intranet, para trabajar de forma offline, que le llaman, ¿verdad? Que no es en línea. Y sí, se ve totalmente la diferencia. Muy bien. ¿Y cuáles crees que serían los principales desafíos que hay en la zona o en el área? Porque no estamos hablando solamente a nivel de Costa Rica, sino estamos hablando a nivel latinoamericano de cuáles serían esos desafíos para encontrar el aula perfecta, el aula comprometida. Y ahí es donde quiero darte un ejemplo. Una vez hacíamos una pregunta a un compañero y le decíamos, ¿qué prefieres? ¿Un aula en completo silencio o un aula con bullicio? ¿Cuál es la diferencia entre el aula en silencio? Puede ser que inclusive los estudiantes estén aburridos, estén en otras. Pero tal vez ese bullicio es porque están participando activamente en el aula. Correcto. Digamos, el comportamiento de los estudiantes dentro de un aula está en función de la actividad que se esté desarrollando. Hay momentos donde hay que reconocer la realidad, como te menciono, Michael. Dentro de los grupos tan dinámicos que tenemos actualmente, ¿verdad? Tanto con o sin tecnología, hay muchachos que requieren de mayor concentración. Okay, para eso está el comité de apoyo. Hay una información que se intercambia entre los docentes para poder tener esa realidad en mis bitácoras y inmediatamente en mis planes. Perdón. Entonces, hay muchachos que se distraen con facilidad y, por tanto, mantener un aula con un volumen regulado facilita para que ellos se enfoquen ahí, ¿verdad? Ahora están también otras dinámicas o actividades que requieren del movimiento. Por ejemplo, yo podría hacer... he implementado algunas técnicas, por ejemplo, de
de energía cinética y que los estudiantes se muevan hacia atrás y adelante, y yo les doy ejemplos. Es una forma también de despertar el cuerpo, de estar dinámico y basado en las ciencias, ¿verdad? Del tema que se está viendo ahí. Y es adaptándose también a lo que hay en el centro educativo. Y adaptándose, exactamente. Recordemos que el colegio en sí es un recurso. La institución, la infraestructura, todo lo que el colegio tenga es un recurso que yo necesito explorar, aprovechar y sacarle el mejor de los resultados. Entonces, para mí un aula debe de reconocer, como te digo, todas las realidades. Dialogar con el estudiante es fundamental. Todos los docentes tienen que establecer un diálogo continuo, hacer mediciones formativas, ¿verdad? Evaluaciones formativas, entregar resultados a los padres de familia, que haya una comunicación también con las personas encargadas para que ellas también continúen el proceso en las casas. Una situación que yo recomendaría, digamos, en un aula exitosa es lo que yo estoy siempre tratando, porque ahí cuesta un poquito ahí, es establecerles una rutina de trabajo. O sea, tanto en el aula como fuera del aula. Yo le menciono a los muchachos, bueno, ustedes hoy vieron un poquito de movimiento rectilíneo uniforme, acelerado, en el caso del 9º año, que estoy ahora con ellos. Saque unas fichas. Ok, saquemos unas fichitas. No espere que le digan. O sea, yo como docente se los estoy recomendando, les explico, inclusive. Claro, uno los invita, ¿verdad? Como una situación fuera del aula. Hagan fichitas. Bueno, aquí manejan un libro de texto que es mi referente textual. Entonces ellos saben que hay fichitas ahí, pero digamos, ellos pueden sacar los resúmenes que yo les expongo. Bueno, hacemos realmente los esquemas, los hacemos todos. Y eso es lo dinámico del aula, porque digamos, yo veo un tema y para concluirlo hago un esquema. Entonces le digo a los chiquillos, bueno, ¿qué opinan ustedes? Entonces vamos tomando las palabras de cada uno y vamos formando ese esquema o un mapa mental. Sí, ahí les das la opción de la voz, ¿verdad? Exactamente, que ellos se expresen con total naturalidad, sin ningún prejuicio. Y entonces, digamos, los chiquillos participan activamente y se les invita a que en la casa sigan estudiantes, a que hagan una ruta. Yo les digo rutina. Así como nosotros hacemos los quehaceres del hogar, también podemos hacer una rutina de estudio. O sacar 10 minutos, por ejemplo. Mira, profe, eso del despeje de distancia y todo. Ok, mira, haga un triangulito, hay estrategias, todo. Uno media ahí, pero también invita al estudiante en su compromiso fuera del colegio. Y es que así se va a ver el compromiso, ¿verdad? Un estudiante comprometido va a tomar ese tiempo para... Exacto. Entonces, traigo a este punto la experiencia con las muchachas de aquellos años, las que comentamos al principio de este diálogo. El éxito de ellas fue eso, que no se quedaron solo lo que hay en el aula, sino que llevaron y trascendieron el aula y se convirtió en un ejemplo para los demás estudiantes. O sea, el liceo rural puede concursar con proyectos competitivos como en aquel tiempo nos tocó con la Universidad Nacional, con el humanístico. Creo que en aquel año estaba saliendo, era la primera generación, me parece, que está haciéndose en Río Frío. Y con total compromiso se enfrentaron a otros proyectos, pero ese factor de llevar el compromiso al hogar es fundamental. Entonces, y es que es importante recalcar eso, ¿verdad? Un estudiante comprometido no tiene límites. No tiene límites. Y se va a ver, y no se va a ver una diferencia, porque un estudiante comprometido puede estar en una zona rural como en una zona urbana o una escuela o colegio privado. Pero si es comprometido va a tener los mismos resultados, como el caso de estas dos chicas. ¿Qué crees que es lo más difícil de trabajar el compromiso en el aula, de intentar comprometer a un estudiante? Sí. Bueno, hay factores conductuales, ¿verdad? Propios de cualquier contexto. Cada contexto tiene su propia dinámica social que hay que saber entenderla, ¿verdad? Unas son más sensibles que otras. Entonces hay que hacer un trabajo en equipo institucional, ¿verdad? Para poder llevar a cabo y entender esos comportamientos, ¿verdad? Después,
buscar, bueno, en el caso de nosotros en el Liceo Rural, ya no tenemos internet para los estudiantes. Entonces, también se puede, perdón, se convierte en una limitante. Porque, digamos, si hay que ahondar en un tema, prácticamente el internet ayuda por facilidad. Es una herramienta. Una herramienta disponible. Entonces, por ahí puede ser una limitante. Entonces, el internet puede ser un desafío, ¿verdad? La falta de conexión, la falta de algunas tecnologías de información. Porque estaríamos en una desventaja. ¿Cuál sería esa desventaja? Que otras instituciones sí lo tienen. O tienen laboratorios de cómputo. O instituciones que mantienen un recurso estatal para lo mismo. Tienen un laboratorio para eso. Nosotros, trabajamos con referencias textuales físicas, pero el estudiante tal vez en la casa no tiene esa facilidad de red, ¿verdad? Y el colegio tampoco, o sea, tiene REMA, pero no, en ese momento tampoco está funcionando. Como para reforzar esos conocimientos ya obtenidos. Y hablando un poco de esa desigualdad, ¿qué recomendación le harías a los compañeros? Porque sabemos que hay muchos compañeros, no solo a nivel de Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, donde trabajan en sectores donde la desigualdad es muy marcada, ¿verdad? ¿Qué recomendación le darías para hacer actividades que fomenten esa participación activa del estudiante y fomente un compromiso en cada uno de ellos? ¿Qué recomendación le darías para qué cosas pueden hacer? ¿Qué pueden intentar? Mi primera recomendación para todos los docentes es escuchar las propuestas de los estudiantes. Que el aula se convierta en un lugar agradable para ellos. Y como mencionaba, hay estudiantes que tienen ideas muy innovadoras. Actividades que tal vez escucharon del papá o la mamá, o un radio, en televisión, internet, en YouTube, lo que sea. Y tal vez vienen con aquellas ganas, ¿verdad? Y toda aquella buena intención de presentárselo al docente. Y nosotros tenemos que disponer y escucharlas. Esa sería mi primera recomendación. Ellos tienen muchas cosas que entregarnos y nosotros tenemos que escucharlas para poder implementar un planeamiento didáctico más realista. Como contextualizar con lo que hay en el centro educativo, con las facilidades que tienen, porque puede ser que el colegio donde yo trabaje no tenga las mismas capacidades a las que tú trabajas. Exactamente. Digamos, se pueden hacer actividades por ejemplo, a veces a los muchachos los pongo a hacer una grabación sobre qué recursos o especies nativas hay en Costa Rica. Bueno, perdón, en Pangola. ¿Ok? Entonces los chiquillos sí, tal vez tienen un celular ahí y les funciona, ¿verdad? Pero siempre depende de qué recursos tenga el colegio. Por ejemplo, estamos planeando una gira al creo que se llama Corredor Biológico Maquenque, que está hacia el norte del colegio, y esos son recursos importantísimos, ¿verdad? Que el estudiante se le haga una guía de trabajo y se vaya a hacer un trabajo de investigación de campo. Entonces el colegio en sí tiene la posibilidad de que en sus alrededores haya ¿verdad? Tengan esa experiencia de investigación. De investigación ahí también. Sí, qué interesante, Antonio. Este tema sin duda se las trae un poco, ¿verdad? En cuanto al compromiso y cómo se ve reflejado en el aula y todas las muchas experiencias que podemos tener en el centro educativo. Queremos agradecerte por el espacio, por acompañarnos, por compartir grandes experiencias. Con mucho gusto, Michael. Más bien, siempre en lo que sea posible estoy para servirles. Usted sabe que el aula mía siempre va a estar abierta para cualquier innovación, tanto metodológica como tecnológica, ¿verdad? Y ya vieras que aquellos años de experiencia con las tablets le sacamos el provecho al 100%. La verdad que sí. Es un placer, Antonio. Para mí también. Y como siempre decimos, creemos que la solución está en el docente.